Juan Fernando López Aguilar es eurodiputado del Partido Socialista. Señor López Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días desde Bruselas, encantado de hablar con ustedes. Hace frío en Bruselas, ¿no? Así es, frío polar. Frío polar, ¿no? Mi madre. Sí. Frío ucraniano, eurodiputado. Sí, frío siberiano. La broma amenazante, frío siberiano. La broma amenazante. Estados Unidos sacaba ayer, señor López Aguilar, de Ucrania a su personal Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Europeos y de Seguridad. Ha dicho que es una exageración, salvo que Biden maneje información que no tenemos en el resto de Europa. ¿Usted cómo lo ve, esa salida del personal americano de Kiev? Una situación tensa en la que todos tenemos que estar muy expectantes, pero sobre todo alerta y preparados para reaccionar ante cualquier momento imprevisible por parte de un actor que es imparangonable con respecto de cómo nos movemos los estados de la Unión Europea, la propia Unión Europea e incluso los aliados de la OTAN. Estamos hablando de la Rusia de Putin. Todo el mundo entiende que en la Rusia de Putin se produce una concentración de poder que no tiene parangón en el mundo mundial. No hay nada parecido. Ni Xi Jinping en China, ni por supuesto Biden en Estados Unidos, ni ninguna de las autoridades al frente de las instituciones europeas se puede comparar con la concentración de poder que Putin atesora y ejerce implacablemente, sin escrúpulos, sin ningún tipo de freno ni de contrapesos en Rusia, incluido por supuesto el despliegue militar en la frontera inmediata de la OTAN. No solamente en Ucrania, porque eso es de lo que se trata, evitar por todos los medios que Ucrania se aproxime a la Unión Europea, sea candidata en su caso a la integración europea, no digamos a la alianza, a la NATO, a la OTAN, pero sí también en los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, que son frontera directa con Rusia, y por tanto la situación es muy preocupante. Y la Unión Europea está intentando jugar esa carta que siempre juega, la de la diplomacia, la disuasión y el estar preparados para imponer sanciones económicas. La Unión Europea no dispone por sí misma de un poder militar, ojalá fuera así. Creo que el alto representante Borrell se ha distinguido por tomar riesgos al respecto. Ha tenido declaraciones muy asertivas y controvertidas en el Pleno del Parlamento Europeo, apostando por una capacidad militar y por una autonomía estratégica que incluye una fuerza de intervención rápida en las fronteras de la Unión, pero por el momento no es así, de modo que la interlocución de los Estados Unidos en la arquitectura de la OTAN tiene que tener como contraparte a Estados miembros principales en esa estructura militar. Reino Unido, Alemania, Francia son infalibles al respecto, pero en todo caso, insisto, muy expectante. Se ha dicho 1.000.000 de veces que la Unión Europea es herbívora rodeada de carnívoros, y el carnívoro número 1 del planeta es Rusia. ¿Qué es lo que está en juego en este conflicto, eurodiputado? Áreas de influencia. ¿Por qué se desata este conflicto ahora? Es una pregunta que no puede responderse de forma lineal, requiere un análisis multifactorial, pero sin duda ninguna tenemos que tener presente que la Primera Guerra Mundial se desató exactamente por lo que se denominó el movimiento sonámbulo de tropas en las fronteras de otros países que tenían alianzas militares que funcionaron mecánicamente. Recordamos que Rusia movilizó y que Alemania como consecuencia movilizó, y que Alemania estaba comprometida con Austria y que Austria, al movilizar contra Serbia, tuvo como respuesta la declaración de guerra de Rusia contra Serbia, de Rusia contra Austria, y Alemania, vinculada por Austria, declara la guerra a Rusia, y Francia e Inglaterra, vinculados con Rusia, declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro y a Alemania. Eso fue la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial lo que se produjo es una invasión por parte de la Alemania nazi a Polonia, que desató, por las alianzas establecidas previamente, la declaración de guerra de Francia y de Inglaterra. Era inexorable. Por tanto, tenemos que tener presentes esos precedentes. Un movimiento de tropas en la frontera que resulte claramente amenazante no puede ser explicado como intenta Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, diciendo: tenemos todo el derecho a mover tropas en nuestro territorio. ¿Y quién es la Unión Europea, quién es Estados Unidos para impedirnos que concentremos 100.000 efectivos y todo tipo de armamento pesado en la frontera inmediata de Ucrania, como si nos dispusiéramos a invadir de un momento a otro? Pero lo que está en
en el trasfondo de todo ello es el intento de Rusia de recuperar la zona de influencia de la extinta Unión Soviética. Ese es el gran proyecto estratégico de Putin. Y, por supuesto, Putin ya no quiere tolerar que ni un solo país fronterizo de Rusia se integre en la OTAN. Lo toleró con las 3 repúblicas bálticas, no quiere que vuelva a suceder con Ucrania, bajo ningún concepto. Y, por supuesto, Kiev es un objetivo estratégico principal, y para ello está desestabilizando a Ucrania entera, con la región prorrusa de Donbass, con la anexión de Crimea, que parece que será irreversible, y también, por supuesto, con la utilización del régimen títere de Lukashenko, el tirano Lukashenko, en Bielorrusia, que actúa como un subrogado, como un estado fantasma, pero títere de Rusia. Eurodiputado, buenos días. La capacidad de disuasión, como usted ha descrito, de la Unión Europea, es básicamente son las sanciones económicas. ¿Qué clase de sanciones se tratarían y en qué medida pueden afectar un poco las decisiones que Rusia y que Vladimir Putin pueda tomar? Pues, por ejemplo, podrías decir, pues vamos a dejar de comprarles gas. Pero bueno, es que igual eso, pues simplemente algunos países de la Unión Europea, pues sobre todo Alemania, pues no están en posición de hacerlo porque no tienen otro cliente. Y eso le da fuerza a las reivindicaciones y a la posición geoestratégica de Vladimir Putin. Esa situación está cambiando, y está cambiando deprisa, y está cambiando por la necesidad imperiosa de los acontecimientos. Alemania ya se ha dispuesto, y lo ha anunciado, a cambiar su dieta energética y a prescindir no se hace en 2 semanas tampoco. Sí, pero formará parte sin duda ninguna del menú de sanciones económicas que la Unión Europea estará obligada a imponer a Rusia, excluyéndola del comercio internacional, excluyéndola de los foros de la gobernanza global, excluyéndola, no será por primera vez, de las reuniones del G7, excluyéndola, en definitiva, del multilateralismo y por tanto, calificándola como un Estado gamberro y como un Estado paria desde el punto de vista de la interlocución internacional. La Unión Europea puede sancionar económicamente a Rusia de forma severa. Es cierto, sin embargo, que las sanciones económicas necesitan, para ser efectivas, de una sociedad sensible al deterioro de su calidad de vida como consecuencia del comportamiento gamberro de sus gobernantes, y que, por tanto, estén dispuestas a censurarlo y, en su caso, a depurarle la cuenta. Cuando no es así, cuando hay una población sometida a una propaganda masiva, hipernacionalista y belicosa, como es el caso de Rusia, bajo la férula de Putin, y cuando Putin puede empobrecer a su pueblo sin ningún tipo de escrúpulo, a cambio de ganar prestancia o relieve en la arena internacional y mantener su esfera de influencia sobre lo que considera que son sus objetivos estratégicos, y Ucrania sin duda ninguna lo es, las sanciones económicas podrán tener un efecto limitado durante un tiempo. Acabarán sintiéndose en el medio y en el largo plazo, pero tendrán un efecto limitado durante un tiempo. Y es verdad que la Unión Europea tiene que hacerse mayor. Es verdad que la Unión Europea tiene que poner en común sus aparatos defensivos, lo hemos dicho muchas veces. Si la Unión Europea, que tiene 27 ejércitos fragmentarios, fuese capaz de poner en común sus estructuras defensivas, sería la segunda potencia militar del mundo, por detrás de los Estados Unidos, pero por delante de Rusia y por delante de China. Mientras la Unión Europea no haga eso, Rusia no permitirá que la Unión Europea le hable de tú, y China mucho menos. Pero, eurodiputado, buenos días. Entonces, su posición es que la Unión Europea debe convertirse en una potencia militar. ¿Es el camino? La Unión Europea tiene que desarrollar una estructura defensiva. Por supuesto que sí, y además en la tesis del alto representante, y como digo, la esgrime con mucho riesgo, porque Borrell está marcando la diferencia, lo he dicho en muchas ocasiones. Yo he estado aquí cuando era alta representante Lady Ashton, he estado aquí cuando ha sido alta representante, y lo hizo mucho mejor, Federica Mogherini, y estoy aquí cuando es alto representante Josep Borrell. Y Josep Borrell está marcando la diferencia. No se limita sencillamente a intentar inferir el mínimo común denominador para no molestar a nadie y a una diplomacia exclusivamente declarativa. Está intentando mover a la Unión Europea en la buena dirección, y le ha dicho muchas veces al Parlamento Europeo que no podemos seguir así, que no podemos seguir confiando enteramente en la defensa de la Unión Europea a los Estados Unidos como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, que ese tiempo ya pasó, y pasó no solamente porque Trump lo canceló, sino porque Biden no lo ha recuperado, y sobre todo porque la Unión Europea tiene que aprender a poner en común sus estructuras defensivas.
empezando por el embrión de una unidad de intervención rápida, que ya sería algo, y no solamente tener una interlocución fragmentaria en el seno de la OTAN. Y es cierto que, como los Estados miembros de la Unión Europea estamos en la OTAN, se han producido movimientos que tienen que ver con las estructuras militares en las que estamos integrados, entre ellos la fragata Blas de Lezo, que va camino del Mar Negro, y no es la única, pero estas medidas estaban tomadas ya en el seno de la Organización del Atlántico Norte, en el seno de la OTAN. La respuesta, sin embargo, por el momento, a la amenaza Rusia sería complementaria del despliegue militar que anuncia Estados Unidos. Sanciones económicas duras y exclusión de Rusia de los foros de la gobernanza global de los que participa la Unión Europea. Como digo, esas medidas tendrán un efecto limitado en tanto la Unión Europea no decida hacerse mayor y poner en común sus estructuras defensivas. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, muchísimas gracias por habernos hecho este análisis esta mañana. Gracias a ustedes por la llamada. Ha sido un placer hablar con ustedes.